Decimocuarto encuentro. La curaduría como campo de batalla 2. Diálogo con Simón Millán. Bueno, yo voy a hablar en castellano, pero Simón va a contestar en inglés, así que todo el mundo tiene auriculares. Bueno, confío que todos tienen auriculares. Simón, bienvenido y gracias por estar acá. Si sacaran una foto ahora de nosotros dos, alguien que no supiese quiénes somos, por ejemplo, un diario que la publicara como una cosa, como una curiosidad, ¿qué dirían? ¿Que es una foto en la que hay qué? Por ejemplo, un hombre blanco y un hombre de color. Bueno, tu pregunta es bastante rara, pero voy a intentar responderte. Pienso que hay una Es persona. posible, pero también podrían decir, como dije yo, eso. Eso indicarían que no leyeron aquella poesía de Leopold Sédar Senghor, cuando dice que a él lo consideran un hombre de color y que los blancos se consideran blancos, pero resulta que los blancos cuando toman sol se ponen colorados, cuando tienen mucho frío se ponen violetas y van cambiando de color durante distintos momentos del día o de las estaciones del año, y en cambio los que llamamos o que se llaman de color son siempre del mismo color. Entonces el poeta senegalés se pregunta ¿a quién deberían llamar coloreados? Si no es más lógico llamar coloreados a los blancos porque van justamente cambiando de color. Well, the question of blackness and whiteness is a very complex one, and I'm not Bueno, sure esta somehow cuestión, is that right. When I la was a verdad kid, es we que es had a lot complicada de of memories responder. of Cuando yo era skiing niño, ¿qué every es ese winter, ruido? and when I would come back, I had these Apágalo. traces, these marks Y that were lighter than the era the algo que skin was like tenía, era algo muy wearing raro. Entonces, glasses without having glasses. era como I usar think that anteojos sin even usar me anteojos. Entonces considero que change colors all the inclusive time. yo también cambio de colores a But veces. it's a very interesting notion. When I was Pero young, es una noción interesante. Cuando yo era and you joven, forgive me for that, I'm a very slow learner. y It yo takes la me verdad es que ages to learn soy, things. me tomaba So when I mucho was tiempo young, aprender cosas. when I was a Entonces cuando kid, era we joven, cuando went era un for niño y vacation me iba de in Cameroon because my vacaciones en parents wanted Camerún me to porque mis know that papás my swissitude querían was que not fuera the same swissitude than the other Swiss. a I un remember instituto asking my suizo. mom, Yo me I don't know if acuerdo it que le was preguntaba a terror mi or if mamá it was just si surprise. era como Why una were there so many white sorpresa y le people preguntaba around por us? qué hay tanta gente I was de discovering color that. alrededor But the same acá en way, Camerún, the pero de la misma African manera American en writer que James Baldwin los was telling me one day afroamericanos that escribirían sobre when he was living nosotros. in Me Holland, contaron the una question of historia color de was que not cuando an issue. vivían en But he Holanda el discovered hecho del that color he no was era una black problemática, y cuando when he descubrieron left Holland que era un hombre because de people were color, calling him black. And I guess eh, in Harlem, since they were all cuando dejó black, this Harland, is entonces something that él had no sense. dejó Harland porque esto no tenía mucho Sí, sentido. por eso también podríamos preguntarnos por qué era tan importante para Bien al Sur que vos nos acompañases como otra, no sos la única persona que queremos que nos hable desde una perspectiva distinta, pero era muy importante que vos estuvieras con nosotros. Por eso en esa corta conversación en Marrakech, que hacíamos referencia ayer a la noche,
yo te insistí tanto y después también por teléfono que era importante que vinieras. ¿Por qué? Porque ayer decíamos que la historia del arte se escribió en Europa, cuando charlábamos sobre lo que había dicho Nada Yabut sobre el arte oriental. Da la casualidad que también las relaciones internacionales como disciplina de estudio se crearon en Europa y en Estados Unidos después de la guerra del 14 al 18, porque las potencias del norte estaban muy interesadas en buscar alguna forma, alguna disciplina de estudios que permitiera prever que se iba a poder estudiar cómo se podía conseguir la paz para evitar las guerras, sobre todo después de esa guerra que había tenido tantos y tantos millones de muertos. Pero esa disciplina de estudio que se creó en ese momento tenía como objetivo que se terminaran las guerras en el norte, pero en general no se hablaba de las guerras que no eran internas del norte, sino que eran del norte contra el sur, y donde los perjudicados eran los pueblos del sur. Entonces, volviendo a lo de ayer de Nada Yabut, hubo un término que para mí fue muy importante, que no lo dijo ella, sino que está en el discurso que ella citó un párrafo de Jawad Selim en la primera reunión de artistas árabes, creo que fue en el Cairo en el 71, donde Selim explica qué es lo que hace que existan artistas que se puedan llamar contemporáneos, y hace referencia a una serie de cosas, pero también a que existe un distanciamiento de Dios. Ese término, Dios, escrito o puesto en una explicación sobre arte contemporáneo o sobre crítica de arte, es algo que yo creo que jamás hubiera aparecido de esa manera en lo que podemos llamar una teoría del arte occidental. Y sin embargo, también al mismo tiempo que ella citaba ese párrafo, mostraba imágenes hechas por esos mismos artistas que eran tan modernas, tan contemporáneas, o imágenes que eran tan modernas, tan universales o tan contemporáneas como cualquier otra que hubiera podido surgir en otro lugar del mundo. Entonces, lo que yo quisiera que vos nos cuentes es alguien que ha transitado por la cultura europea y por la cultura africana, y creo que también tendríamos que hacer referencia a lo que hablábamos el otro día sobre la diferencia entre civilizaciones africanas y civilizaciones negras, cómo puede ver el arte occidental y cómo se plantea, como te lo planteaste vos en la Bienal de Dakar, si es que te lo planteaste, hacer algo basado en su gran mayoría en artistas que no eran occidentales o que en algunos casos eran, como en el caso tuyo, que transitaban entre diversos continentes, y cómo te planteaste dentro de eso qué era hacer arte contemporáneo en un lugar como el África. Well, it's a very complex question. Bueno, la verdad que es una pregunta bastante compleja. Me gustaría tratar de responderla de la forma más fácil que pueda. Lo primero es que tuvimos, sí, una conversación en Berlín con un amigo, Alphonse Hug, quien se convirtió en mi enemigo después de esa conversación, pero después nos amigamos y esta fue una exhibición en Achim Roches Bae que se llamaba La Época Moderna, y Cristo Johannes was el curador, y Alphonse me invitó pensando que yo lo iba a matar a Christoph, porque yo en ese momento sí, hacía un poco eso, pero después Alphonse me dijo: Christoph, hiciste este show que se llama La Época Moderna y no hay ni 3 occidentales acá. Y me dijo: Simón, ¿qué pensás? Pienso
que sí traje a uno, o dos, porque la definición de la modernidad es una definición europea cuando nos referimos al arte moderno. Entonces tiene que ver con Europa. Y la revista, una revista alemana escribió cuando yo me refería a Alphonse, y él la verdad es que es bastante consciente de lo que dice. Creo que no hablamos durante 2 años, pero la verdad es que nunca me interesó la modernidad en sí. Siempre me interesó el tiempo contemporáneo, y son dos cosas distintas. Y yo dividí al tiempo contemporáneo en dos conceptos. Uno es el de del mundo contemporáneo actual y el mundo contemporáneo colectivo. Y yo lo comparto porque Donald Trump o Salvini en Italia, por ejemplo, el tiempo contemporáneo electivo no es en realidad una elección. Hubo un momento en que Europa pensó que era el único o la única que dictaría la forma en que se verían las cosas, cómo se pensarían las cosas, etcétera, etcétera. Y Joy Bernatin, mi gran amigo, con el cual me enemisté y después me amigué, hizo una exhibición en la cual fue bastante raro porque el único mago que había en este show eran los no occidentales, los que las ingeniaron para crear el arte. Fue este tipo, hubo una competición en Ghana, la gente se estaba muriendo, entonces había muchas personas que hacían café, entonces intentó trabajar con esta gente, con la vanidad y con los cajones de la gente. Nos preguntamos, si fueras un pescador harías peces, si fueras un hombre rico harías otra cosa, y él trabajó bastante bien. Y después le dijo, la verdad es que sos un artista conceptualista, y le dije, no, soy un carpintero. Pero bueno, él estaba en el show y estaba esta persona, esta mujer, que era muy importante y estaba decorando su casa. Entonces, él dijo, bueno, estás trabajando con esta forma, sos un artista conceptual. Entonces dijo, discúlpame, porque en ese tiempo ni siquiera hablaba inglés, estaba en una exhibición. Estaba en la Costa de Marfil, me acuerdo, y había un curador que representaba la parte africana y me dijo, Simon, no sé realmente mucho sobre este aspecto, ¿podrías darme 3 artistas que me podrías recomendar? Así que le dije 3 nombres y nos volvimos a juntar y le dije, ¿y qué te parece? Y él me dijo, no me dijiste que habían ido a la Academia de Arte, pero le dije, bueno, pensé que estaba buscando artistas contemporáneos, sí, pero no son lo suficientemente auténticos. Entonces, en todo este debate, en realidad lo que quiero decir es que no me preocupa, no me interesa tanto, porque si uno mira muchos de los movimientos de emancipación, están fallando porque en lugar de definirse a ellos mismos, se están comparando con los demás, se están diferenciando. Entonces, a mí no me interesa eso. En realidad, lo que pienso es, bueno, ¿qué se puede hacer? No estoy tratando de definir la contemporaneidad de ustedes o la nuestra. En lugar de preguntarme por qué Europa es Europa, tenemos que preguntarnos qué somos y por qué somos lo que somos. Y lo que trato de decir creo que es lógico, es que
los espacios más contemporáneos del mundo están fuera de Europa. Podemos estar hablando español, inglés pero si uno va, por ejemplo, a África, se habla portugués y otros idiomas. eh, pero, por ejemplo, bueno, en un país como Bélgica o en otras áreas, todas esas regiones saben mucho más que yo mismo en relación con Europa. Y no porque son más inteligentes. Cuando estamos hablando de las guerras, esas guerras nunca lucharon una guerra, se defendieron. Pero bueno, en ese caso sería un local, tenían problemas locales para resolver, solucionar. Fueron forzados a aprender sobre el mundo, a aprender acerca del mundo. Pero sé que hay muchos franceses que me dirían ciertas cosas y muchos españoles que me podrían decir sobre información latinoamericana. Por ejemplo, hay una paradoja del amo y el esclavo. Hegel. Hegel decía un amo no puede elegir ser el esclavo, pero un esclavo puede elegir si es esclavo. Entonces hay que definir ahí quién es el amo y el esclavo y quién decide serlo. Entonces ellos ya se deja de mirar el centro como el centro. Pensarían como la construcción de centros y pensar en la centralidad de los espacios, y creo que este es el desafío de Bienal Sur. Esta ubicación, por ejemplo, ahí tenemos ciertos países, ciertas áreas. Tenemos Ecuador, es una ubicación. Estados Unidos o el continente americano, o específicamente sobre Estados Unidos cuando hace referencia a Trump, pero bueno, a la vez es un espacio muy amplio, por nombrar un ejemplo. Pero bueno, todo eso es una posición interesante, su poder, y es posible que eso responda a la paradoja de amo y esclavo. Solo el hecho de que tiene que ver con cómo decidimos llamarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿dónde está la casa, por ejemplo? Entonces, eso genera una idea, y en relación a la construcción quizás parece una idea simple y no importante, pero además de Italia, por ejemplo, el norte es muy norte, pero bueno, a la vez se genera una contradicción a nivel global. Por ejemplo, el filósofo francés dijo, Condit, hay un profesor de filosofía que viajó por el mundo y habla y dice bla 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 y guau guau guau. Y al final del viaje, Condit entendió que tengo que ocuparme de mi jardín. Y eso es lo que debemos hacer. Y cuando, y cuando hice la Bienal en Dakar parece la capital del arte contemporáneo en África, pero es una contradicción, porque nada pasa entre las bienales. Los artistas han quejado porque durante 30 años querían espacios y decían bla bla bla. Entonces cuando me pidieron que hiciera algo, que lo primero que pregunté, que pedí es
un lugar donde se pudiera realizar una bienal. I said, I want to do it there. Eh, Dije, bueno, quiero hacerlo ahí. Y hablé de un lugar específico y me dijeron, no, no es posible porque ese lugar está a punto de venirse abajo, no es posible. Y me dijeron, así ha estado, pero yo les mencioné que es un lugar que parece que siempre se está cayendo, pero aún sigue ahí. Entonces, hablando de batallas, I resigned. entonces pensando en eso dije, bueno, si no lo puedo hacer ahí, renuncio. We did the Biennale there, Entonces, and lo que told the sucedió es que president, hicimos la Bienal ahí each y of le dije al you, for presidente, 30 cada years uno have been de promising a space cada uno for de the ustedes artists. durante 30 años Isn't a it los time to artistas do nos han so? estado prometiendo un So lugar the así. president signed a decree Entonces el giving that space presidente to the firmó un artists and decreto to the en el Minister que of se les Culture. daba Um, un espacio a los the artistas. idea of the Entonces la Biennale idea was de to la make Bienal a Biennale for Africans, by era Africans hacer with una Africans. Bienal para At africanos, times it was, this pero Africa was more or less por limited to Senegal. momentos África So when they solo called se me, it was limitaba already a a problem. They Senegal. called Entonces me cuando me a llamaron Swiss ya era un government. problema. This is our Biennale. Me dijeron, I bueno, told esto them es the una F word, bienal, which y I yo tend les to use dije quite often la palabra que because empieza con too many M, stupid questions que come out, I just siempre say la F digo word. cuando me And, me hacen and preguntas of course, un poco I tontas. told them that Entonces, the way I'm por going to supuesto, consider les this dije que Biennale la is forma en que by iba a considerar esta giving bienal some era African passport to a bunch of people. iba a So there was a proveer French guy ciertos there, pasaportes there's a bunch of Americans para there, africanos. and I invited some Entonces curators from invité Brazil, a from algunos Mexico, curadores from de Sweden, Brasil, de etc., México, de etc., Suiza, because when we're etcétera, talking etcétera, about international porque thing, habían I think the estado confrontations are hablando interesting. sobre ciertas cosas y creo que In some families la confrontación puede ser interesante. called blue blood, Y para ciertas familias que there yo were some llamaría de problems after sangre certain azul, generations. pero Because hay ciertos problemas para algunas sleeping with the cousin, generaciones, with the sister, etc. After a certain generation, we just porque are degenerated. Porque So bueno, we cuando a need veces hay difference, we need relaciones entre confrontation in order primos to o renew hermanos se ourselves. considera una Because I think degeneración, that the pero world is a huge creo que el mundo supermarket. es un gran But in order to supermercado, buy the product pero that para you need, poder you need to comprar know el what producto que uno you need. necesita, se And there's necesita no problem in taking saber, this bueno, or qué es lo taking que that, tenemos que because there's obtener. no such a Y no hay thing problema en as obtener cierta authenticity. cosa u otra, I'm always amused pero by creo people que who eso tell es me I'm algo. Argentinian and we Siempre Argentinian, we're like this. Estoy bastante impresionado con la forma de ser de argentinos y también a veces cuando hablan de los franceses, bueno, los franceses somos de esta manera. Si alguien me dice yo soy así, entonces bueno, lo entiendo. Y entonces si cuando hay muchos ojos y cuando se presenta cuando hay muchos yo, se va la idea de nosotros. Entonces la Bienal se consigue una forma de campo de batalla porque se lleva a cabo en 3 o 4 dimensiones. Me pregunto por qué me llamaron a mí, porque no fue nada fácil, y pensando en el espacio, creo que esto es parte de la curaduría y es importante encontrar el espacio y también soluciones. Y también luchar, batallar con los artistas, porque los artistas forman parte del espectro. Siempre tenemos que realizar o luchar estas batallas y a veces tenemos que pensar, a veces digamos, en la curaduría se organizan ideas, se hacen arreglos. Y cuando hablé el presidente de la Bienal, me dije, ¿es una broma? ¿Quieren hacer que haga esto y a la vez se va a ser el doble el presupuesto? Este continente que se llama África, yo quiero que tenga un punto de referencia. En el 2016 me dijeron, Glenn Lowry vino y dije, sí, le estoy ayudando a que sea más inteligente, porque nunca puso un pie en África. Y mi amigo
Japón también. Y le dije, bueno, es tiempo de ir un poco hacia atrás. Si voy a Italia para leer sobre Dante, tengo que ir ahí, tengo que ir a Florencia. Pero tenemos que construir cosas para nosotros mismos que otros van a visitar, porque tenemos que educar al mundo en lugar de dejar que el mundo nos eduque a nosotros. Entonces, para mí, cada exposición, especialmente cuando la hago en África, es un campo educativo muy grande. Entonces trato de educar a los líderes sobre lo que es el arte, cuál es el significado del arte. En 2016 le pregunté a algunos de los chicos y les dije, quiero que me digan cuántos visitantes había en cuanto a números y etcétera, etcétera, porque al menos en esa parte del mundo, pero bueno, creo que en el resto también, siempre se necesita dinero, las instituciones, y siempre se dice, bueno, necesitamos esto, necesitamos el otro. Entonces hablamos de números y le dije al presidente sobre la ocupación de los hoteles, de los restaurantes, y le hice ver que eso lo estaba generando la Bienal. Entonces no me digas que no hay dinero, porque en realidad se está haciendo una inversión. Entonces ese tipo de cosas, porque creo que por momentos los artistas son demasiado románticos, pero tenemos que estar con los pies en la tierra. Entonces hay que conocer el presupuesto, y en base al presupuesto sabemos que la clase de video, por ejemplo, que se puede hacer para presentar. Esto es un tema importante. Hay gente que no tiene ideas sobre eso. Y pensando en los días anteriores en Francia, y no estoy hablando de algo personal, en Francia dicen no tenemos petróleo, pero tenemos ideas. Bueno, no creo que quizás no tengan petróleo acá, pero tienen ideas. Cuando decís que estás creando puntos de referencia o que estás creando un we, un nosotros, ¿sentís que desde esa perspectiva el arte puede formar, y lo que vos y otra gente está haciendo en ese sentido, puede formar parte de la construcción de una suerte de nueva ideología que tenga que ver con el continente africano y que sea la sucesión, que aún no apareció, de lo que en su momento fue la negritud? Es decir, la negritud surge como la ideología de referencia, es decir, de autoseguridad en el momento de la finalización del periodo colonial, pero quizás porque su máximo exponente termina europeizándose tanto, y además por todas las cosas que ocurrieron en el mundo y que hicieron que muchos proyectos ideológicos que surgieron en ese momento terminaran fracasando también, algunos por caerse hacia la derecha y otros por caerse hacia la izquierda. Es decir, pareciera que está vacante, que está libre, la posibilidad de que surja un nuevo proyecto ideológico que tenga que ver con África como continente. The new ideological project El is nuevo proyecto ideológico estar. es estar. One can say that, to be. That was a question that Bill asked us, was he Spanish king? Esta To be or fue not to una be. pregunta I think that que this is se hizo if un I rey, was to have an cambia, ideology, ser I o no hate ser, y esto ideologies. significa That would tener be that one. ideologías que tenemos, And I tener like things that ideologías when they are in que progress, nos I gustan mean, the o no, negritude ideologías guys, que están they were nice en guys. progreso. Por And I ejemplo, mean, they los invented the tipos negritude in de Paris. la negritud son And they invented the negritude in hombres, Paris. y son hombres que There was inventaron something el funny. There was término a negritud guy, en an París. anthropologist called Leo Había Frobenius. un antropólogo que se llamaba Leo Songo Robert, wrote, when we read that Leo Frobenius wrote y that en algún Africa lugar had a leí civilization, que we felt él liberated. pensaba que And I en was África telling estaba la Leopold, civilización porque you se waited había for liberado a la Frobenius to liberate civilización. yourself?
Y So I me think that preguntó we si habíamos post esperado para liberation. liberarnos. Y yo I le don't like the dije, post no, things. The only somos thing I trust is the post post-liberales. office. No me But gusta el hecho del let's say, post, salvo, bueno, las and not always. post-oficina, pero So no I think siempre. that Pero the very lo que sí moment we're living pienso in es is que not el momento about en el que estamos Africa. viviendo no It's se not about trata Latin sobre America. África o It's América about us. Latina, And I sino think sobre that nosotros an mismos. African, Y yo whatever creo that que un means, africano, cannot sea lo que think sea que of esto his necesita, no puede Africanity without pensar en envisioning su the world. africaneidad The sin new una visión del mundo, ideology, call it whatever name que you want to uno call it, ideológicamente lo is llame como to look quiera, at oneself pero not es verse a as uno mismo, no a little thing lost somewhere, como algo but as perdido something en that medio de la belongs to nada, something sino bigger. como algo que But we have to pertenece look a at it algo from a mayor, very pero lo debemos ver precise desde point of un view. punto de vista muy And this is what preciso. Homi Baba, Y esto I es hate lo him que because he Homi found Baba, al this cual word odio that is porque called encontró glocal. esta I think palabra that que we es cannot go global, global if we're not combinando local. lo global con lo We local. have No to podemos assume globalizarnos our sin localitude pensar en la in localidad order to be able to converse. para If poder not, we would be lost conversar, in the porque si no global. estaríamos Because the perdidos global have en lo been, global. dispensing their tools for Lo centuries. global, de hecho, They know está how to conquer people. desperdiciando todas nuestras Excuse me? herramientas. Yes, a calitude is a solitude as well. No, but yes, I think Sí, that we la have soledad to, también, pero to build lo que the pienso tools. es que tenemos que I'll construir give an las example. There was this herramientas. guy who came to me Les voy a dar once, un ejemplo. Vino and I looked este at hombre his una vez y work, vi su trabajo and he told me, well, y él me dijo, don't you think I'm the new Basquiat? I said, ¿pensás yes, que that's the soy problem. Basquiat's dead. un Why nuevo don't you be the Basquiat? new you? Bueno, Maybe ese es el you might problema. Basquiat está interest me. muerto, tenés que ser So I vos think that y this eso me is puede interesar exactly un what we poco have más. to do, Entonces, pienso que create esto es lo que tenemos tools, que hacer, and crear we las have enough herramientas, experience. ya que And we tenemos have- suficiente we don't need to experiencia do como like para the hacerlo Chinese y and no to cut tenemos and que paste. hacer But we know what copy-paste, is copiar y going pegar on, como están and haciendo we los know what is chinos. going Nosotros wrong. sabemos lo que está pasando, we sabemos have qué to es lo que take the está mal. chance to Entonces be tenemos que wrong, darnos la but to be oportunidad de wrong on our equivocarnos, own terms, pero de to equivocarnos try, bajo nuestros and not to, propios and not to términos, work with truth. I mean, what I'm telling you de today, I trabajar might disagree con la with myself verdad. tomorrow. But what is Quizás lo que les interesting diga is hoy that esté en contradicción con lo que perpetual pueda pensar mañana, research for pero something la investigación perpetua that de would algo be tailored. I mean, que we need podría to make ser clothes seguido. that are fitting Por us ejemplo, tenemos instead que of hacer ropa que when I nos did quede this bien. Entonces, African cuando pavilion in Venice, tuve este pabellón de África en Venecia, people came to me and, well, la gente se me acercaba, you're me doing it decían, again. Simón, So what lo did I hiciste do? de nuevo, ¿qué I said, hice? well, you invited Michael Bueno, Barcelo, me you invited invitaste, Alfredo Jarre, you invitaste invited, a and Alfredo this is the Jarre, African Pavilion. Marcelo, y esto es Say un yes. pabellón de The África. African Yo les Pavilion dije is a sí, space. porque este espacio es It's un not an espacio exhibition. In this en una space where I exhibición, invite whoever I want. y yo invito I a quien love yo giving quiero. passports. But Me encanta yes, dar we pasaportes y are, entradas, we've pero always sí, been, somos y hemos I don't know sido if we did it siempre, on purpose, no sé si lo or hicimos if a we were just propósito stupid. o We've always been generous people. qué, pero siempre hemos sido You know, generosos. when the first European came, Cuando vinieron los the primeros Native europeos American offered them food, etc., etc. y los And then they were- americanos les ofrecieron comida y etcétera, And now what is etcétera. remaining is the Entonces, Thanksgiving. después vemos And I'm not sure they que lo que remember what queda Thanksgiving means. es So we've always been el Día de generous, and Acción we de can be Gracias. No generous creo que se again. acuerden And I think qué es this eso. world needs Entonces, generosity. podemos ser generosos, no sé when si you lo talk volveremos about a hacer, pero Sue, estamos hablando de la and when you palabra look at the list generosidad. of artists, Y cuando I hablamos think, de esto yes, y vemos it's a la lista tool de that people artistas, vamos may a ver want que es una to herramienta inhabit que la or to gente incarnate. puede I had tener those o puede friends in encarnar, London, they tener created amigos the en Londres que Association of hayan Black creado la Photographers, they call it Asociación de Photograph. Fotógrafos. And when I visited them, they had some Greeks there. Cuando los they had some visité Indians, they had había some- algunos griegos, So what the hell is indios, this? y digo, And ¿qué they es told me, esto? is black Y me dijeron, whatever wants to be. es So algo it was a negro y lo que political quiera que statement, quieran ser. and, Entonces esto es yes. una declaración política. Es lo que tú dijiste de que black para ellos era el equivalente para un americano de definirse como WASP, White Anglo-Saxon and Protestant, como una marca de identidad. Y en un momento del prólogo
de la muestra de Dakar hablas del sentido de la belleza, que es algo a lo que hicimos, o yo personalmente siempre hago referencia y rescato una frase de Paul Valéry, que en su momento dijo que había que volver a ese sentimiento casi fanático, casi religioso de búsqueda de la belleza. Y vos hablás de la belleza en Kandinsky, del concepto de belleza en Kandinsky. ¿Cómo se aplica eso a África? O a los artistas que vos citaste en la Bienal. Bueno, hay dos cosas. No puedo volar, no tengo una licencia para eso, pero puedo andar en bicicleta. Max Weber, Creo que Max Weber escribió un libro interesante sobre modernidad. Básicamente dijo que nuestro, o el de ellos, no sé si era mío, investigación, esa búsqueda, esa investigación sobre la modernidad y sobre las vidas humanas y la técnica, la revolución industrial. Él decía que estábamos perdidos porque al final del día esta modernidad se volvió una bestia que nos estaba comiendo. Entonces lo que se planeó como una idea de que la gente viviera mejor fue el efecto contrario. Entonces nos olvidamos de nuestras manos y, créanlo o no, algunos años atrás y podía recordar números de 200 números, por ejemplo, y lo único que recuerdo hoy es solo el mío, pero ni siquiera el de los demás. Ahora tengo mi iPhone, pero bueno, como esas cosas pasan otras. Sabemos, en algún momento supimos cómo hacer las cosas, pero nos hemos olvidado. Entonces tenemos que volver, creo, no al pasado. Me recuerda de esta película de Woody Allen hizo Medianoche en París. En la entrevista dijo, bueno, parece que sos tan nostálgico del tiempo, te encantaría haber vivido ahí. Y él dijo, no, loco, no, me encanta el tiempo que estoy viviendo, mi tiempo, pero creo que nos hemos olvidado. Hay cosas que hemos estado dejando de lado porque no eran lo suficientemente chic, o hemos estado atrapados en algo diferente, pero creo que el trabajo es crear en lo chic, creer en lo que estamos haciendo y vendérselo a los otros, y crear productos que podamos vender y productos que nadie más pueda crear. Y este es el desafío. Lo que creo, esta, por ejemplo, edición de la Bienal es la hora roja. Y lo que me refiero por hora roja lo saqué de muchas personas, o en Pamuk, que escribió el señor rojo. Lo saqué de Césaire, que yo soy la hora roja. Lo saqué de Rambo también. Creo que habla del yo, que es el aspecto rojo, y lo saqué de alquimia. En la alquimia está con esta idea de poder filosófico. Entonces el primero es un trabajo negro, el segundo es un trabajo blanco y el tercero es un trabajo rojo. Entonces, con respecto a esta idea de rojo, que tiene diferentes significados, el primero es que es ahora o nunca. Y la otra cosa es este proceso que tenemos que alcanzar, este estado rojo, pero para poder alcanzarlo necesitamos comenzar a trabajar. Creo que hemos sido muy vagos durante mucho tiempo, y uno puede ver cómo el paisaje global se está moviendo. En esta Bienal Sur
que no tiene nada que Biennale that ver is called con Mercosur. la Bienal de You have Mercado things que se llama happening Mercosur. everywhere, Creo que es algo que está almost at pasando the same en time. todos And lados this is al what mismo is tiempo. fascinating. Y esto me parece Things que are es algo happening fascinante. in the same manner, but Está they're not telling pasado the same story. de la But misma all manera, those pero no se está stories contando la are misma interesting to historia. be Y put together todas las historias because, es interesante ponerlas I still juntas. believe in the Porque aún creo non-alignment, en la no not the existencia one de la that alineación, Tito no recreated, la que Tito recreó erasing the distanciation from Russia, borrando el but the alejamiento de one that they Rusia, created in Bandung, pero la que where they crearon were en Bandung. we are non-aligned. And I Esa think idea de que no any estamos curator, alineados. any Y creo que artist, cualquier any human curador, being cualquier should be artista y ser humano non-aligned. debe Non-aligned to the no easy estar truth, alineado, non-aligned to the easy politics, no estar alineado to the con easy la aesthetic. facilidad de Non-aligned política, de with belleza, oneself. de verdad, I mean, the battle con la starts idea with también myself. de, I mean, I pero have sí two estar en names, contacto con and, lo que Simon tenga and que ver con Peter. uno mismo. Y también And a lot hablando of de time Peter is Simon y disagreeing Peter, with Simon, and we had this. Thanks God, my mother's not there anymore. She creo could have que thought that I was. mi mamá, por ejemplo, mi madre podría haber pensado But I que yo think era we need to be schizophrenic. esquizofrénico. We need to look at what we're doing in a critical A manner. la vez, And I yo think lo this era is what porque a quería curator mirar does, las this is cosas what a decent como artist does, crítico, y eso es this lo is que what a también el decent curador hace, teacher el artista lo does. hace. It's like to take this distance with Entonces, ourselves in detectar order esta to work, distancia entre nosotros, if not better, con but nosotros at least in a mismos, different manner. quizás no es Por algo eso que es también una mejor ese forma de trabajo, pero es algo non-alignment, de no diferente. alineamiento, es mirar al costado. Una de las bases de nuestro proyecto de Bienal fue que nuestros países miraban más hacia el norte que hacia el costado. Y lo que estamos intentando es justamente que todos miremos al costado y descubramos lo que hay en otro lado. Y eso es una de las bases de poder crear una idea de no alineamiento. Cuando yo te hablaba de algo ideológico, no era en términos de los viejos fanatismos ideológicos, sino en la idea de que es posible crear un mundo diferente y que también hay que entender que ese mundo diferente nace de los lugares de donde no nació el mundo que pensamos que no anda tan bien. Yeah, I think that they fucked the world. We didn't. So we Sí, can yo repair creo que the al world. factor, I'm not sure they factor can. mundo no And también, pero que lo I podemos was arreglar. watching the presentation of the Y a BNI, medida que and veía there's a la guy, presentación de la you should call him Bienal, and you should tell him that what he said was wrong. digo, a ver, He said, voy a ver, it's voy a decirle a wonderful, esta this persona qué es project lo que está for bien, qué es lo que a está mal. continent. Esto es un You should proyecto tell que them that está it's not for a buenísimo para continent, un it's for the continente, world. pero hay que You shouldn't explicarle a limit la gente it que Sud este proyecto no to es para un a zona, es geographical para todo space. el So mundo. if you No speak debería to tener him, tell him límites geográficos. it's wider, and Es algo mucho más amplio and it's inclusive. e inclusivo. When you say South, it's inclusive. You're not Cuando hablamos saying del sur, estamos hablando de algo European. inclusivo, no decimos europeo, Schengen. You're not saying France. You're not saying Shanghái, de Argentina. You're saying Francia. South. Estamos And diciendo el what I sur. like about that Y notion lo que me is gusta like de esta the notion noción es of blackness defended by my friend in la Autograph. noción Is that de la you're not defensa forcing people, a la you're negritud inviting de mi people. amigo. Y no And I mean, estamos we all forzando have ni forzándonos para something invitar a cierto tipo de coming personas, from the South. sino We que all. tenemos I mean, I was el having orgullo de tener a conversation personas earlier, viniendo del and sur. Y cuando I was conversaba con otras talking personas about my housekeeper, anteriormente, y en general hablaba and it con la would be persona que delusional trabaja for en me casa y to limpia en think that casa, there is not a battle between my housekeeper trataba de and me. hacerla entender And I was que this no existe tal beautiful batalla moment entre ella once. I y yo, was y este momento really exhausted working. I spent a night working on en a el cual text. yo había And, pasado toda una at that noche time, trabajando en un my texto, housekeeper estaba was muy a man. cansado, So he came y and de he saw hecho me on the couch. el que limpiaba mi "You casa okay?" era un hombre, me Yes, vio en I'm el okay. sillón, me dijo, ¿estás He bien? went, Sí, sí, did estoy bien. one or two things and came back. You look Y exhausted. me dijo, la Said, verdad "Yes, es que I te am. ves Thank you." exhausto. He went Sí, back, estoy broke exhausto. a Entonces glass or two. It was really bad, but volvió, he needed después papers. So rompió he came back and todos said, mis "But what have you vasos, been dos doing? vasos, You pero partied?" bueno,
era Said, bueno no, con I've been otras working cosas. all night. Y Came back and said, después me "Excuse me, dijo, ¿qué haces? No, what is nada, your work estuve again?" trabajando toda la Said, noche. "I've been Después me writing." dijo, perdóname, Said, pero "Huh. ¿cuál es So ese you've trabajo been que estás sitting haciendo? there Estoy with a escribiendo, le dije. pen and some paper, Entonces estás escribiendo and you're con tu exhausted. lapicera, algunos papeles y estás Say, exhausto. well, now that you're Bueno, putting it le that way, dije, ahora que lo pones de maybe esta I'm forma, less exhausted than quizás no estoy tan other people. So, exhausto como otras personas. what you were saying about the other Entonces, lo people, que diría it's like, sobre el otro, las I mean, otras art is a personas, luxury. es que el arte We es all un collect lujo. PhDs, we move in museum, Tenemos da-da-dee-da-da-da. doctorados, nos movemos de And museo en we talk museo, about etcétera, people. y hablamos sobre la I mean, gente. we might be those kind Es of decir, people podemos ser who este love tipo de people, gente who que would ama hate a to la live with gente, people. pero que odia vivir con la gente. And there was this guy who made Y a stupid estaba, joke that I liked, a ver, because hay I have otro a chiste PhD que on me stupid jokes. gusta, He said once, you cannot trust a que poor dice que no person podés They have no confiar en un taste. pobre porque no if you go tienen to them. gusto. The glasses are not in crystal. Sus You'll never have a Picasso on the vasos, walls. su Poor people are vajilla really no es en tasteless. cristal, So no tienen buen gusto, no tienen we una have to pintura de think of it Picasso when en we su think casa, of what pero we're cuando doing. pensamos The en revolution, lo que estamos haciendo, la a gran slow one, a revolución, quiet one, a que sería revolution that would lenta, spread as a callada, whisper, la revolución que se cannot be done debería without the desparramar people. como un susurro, And what I like es about la de this la gente. Y lo que me gusta kind of sobre Spanish alberga la is palabra that there's albergar no en español, barrier between the disciplines. or to Even if house, yesterday we had this es marabouta, algo, I mean, lo que was, lo que vimos ayer, lo que ants, nombrábamos de Marabuta, that was a como bit termina strange, esa but película. La verdad que fue everybody is algo free to raro, express pero oneself. cada And, uno pudo and I think expresarse, that the fact of y considero breaking que el the hecho walls, de there's something that was derrumbar los called Bella muros Artes, de where las things bellas were divided. artes In es the algo place que where my antes family estaba is coming dividido. from, nothing En was los ever lugares divided. de donde I vienen eventually nuestras wrote familias, a nada movie estaba that was dividido. called the Yo Aristotle's escribí Plot. una That película starts que se llama by El conflicto de cinema was Aristóteles, invented el in complot, Africa 3,000 y years se before Jesus inventó Christ. en África 3000 And I años explained antes why. del nacimiento I de said, what is Jesucristo. Y yo cinema? intenté explicar por qué. You have Dije, actors, ¿qué es el you cine? have costumes, Tenemos you have music, actores, you have a disfraces, script. música, I was like, well, tenemos all the rituals had all this. todo un Well, ritual we didn't have the film, but who alrededor de cares? esto y We la are making película. films. So I think that Estamos we should haciendo películas, always entonces reconsider considero que things siempre and deberíamos look at them in repensar a las different cosas y manner, mirarlas en because forma distinta, things are not the porque way they look. las cosas no And the son como words se ven that we're using, y las we palabras should que infuse usamos them with different deberían meanings. darles You were distintos talking about the significados. negritude. This is Estamos what they did. hablando Nigger, nigger. They say, sobre okay, la I take negritud it. y I turn decimos it to something negro, else. negro, y digo, bueno, a ver, What happened tomo with esta the palabra y la Arabs, transformo en say, okay, otra call me cosa. whatever. ¿Qué pasa con I'll los take árabes? it Le and throw it dicen back to árabes your face. y ellos dicen, Because I bueno, don't care llámenme about como you, I care quieran, about pero me. yo lo voy a cambiar en tu cara porque no me importa, no me importas vos, me importa lo que yo pienso. Como última pregunta te plantearía cuáles son tus objetivos con la Revue Noire, la revista negra que él dirige, y además con qué criterio seleccionas a los artistas que promoves a partir de la Revue Noire. No, ¿Y cuáles son qué es lo que te hace considerar a un artista, digamos, importante como para que tú utilices tu proyecto para difundirlo? no, Revue Noire was the beginning of my nightmare. Bueno, la Revue Noire, la revista negra, ha sido en algún momento una pesadilla. I would write a novel every now and then. En algún momento me acuerdo que escribía una novela de vez en cuando y a veces ensayos para Back then, I periódicos, think I had a problem. pero en ese momento, I didn't know I was antes African. tenía problemas. I told you I'm a slow learner. Siempre And I dije, was les having this decía que conversation with aprendía friends, lento and they were telling me, y well, me decían, bueno, Simon, Simon, you've been traveling, but has how estado come there's nothing coming viajando from Africa? y ¿cómo puede ser que no haya nada de África? This ¿Cómo es urge of esa contemporaneity.
dinámica y no había una urgencia de contemporaneidad. Y yo dije, ¿me estás insultando? No, no, realmente no sos africano. Entonces decidí con un par de amigos a enseñarle a este amigo mío y que no le decía de que en realidad me estaba enseñando a mí mismo. Yo conocía Camerún en ese tiempo y la casa de mis abuelos y construimos esa revista y cuando esta edición se publicó y había, hicimos una mesa redonda y mi contraparte era Jan Hood, que descanse en paz, y estamos en ese tiempo se trabajaba en su documental y dijo, fui a África y no vi nada. Y yo dije, bueno, no creo que en realidad yendo a las fiestas que ofrecen en la embajada vayas a aprender algo. Entonces, en ese momento, fue un insulto, pero en realidad también lo que hice fue entregarle la edición que tenía en ese momento de la revista y dejó de ser un enemigo y se volvió un buen amigo. Me llamó y fue el que me pidió los 3 nombres y me invitó para que participara en el documental. Y ahí hicimos referencia a estos 3 amigos que me había pedido y vino a mí y me dijo, amigo, qué bueno. Y le dije, bueno, ¿cuándo voy a poder trabajar en tu revista? Y le dije, bueno, mostrame, porque no conozco mucho trabajo. Entonces y le pregunté, bueno, ¿has trabajado para africanos? Sí, pero para buenos artistas. Entonces estábamos trabajando por países y cuando se habla de países árabes, cada 3 meses me tenía que de una cierta forma enfrentar o lidiar con un país y mostrar todo. Entonces algunos artistas tenían páginas completas o 4 páginas, algunos artistas no tenían espacio, otros tenían adiciones posteriores. Y una vez más queríamos incluir todo para romper con esta noción de las bellas artes. Entonces publicábamos literatura, música, hacíamos producción de música, fotografía, y en primer lugar era para volver a considerar esta ficción que se llama África, porque para que la gente pudiera entender, siempre se les dice que tienen que considerar a África como un Berlín enorme, con tantos muros, porque entre Congo y Angola existe ese muro, pero hay una parte en el medio. Entonces hay una zona media en la que ahí hacía falta pasaportes para eso. Entonces para poder deconstruir hacíamos un trabajo país por país. Y ahí es donde yo me quedé atrapado, porque estaba en España para dar una conferencia y estábamos en este museo y había una exposición que se llamaba África, ¿eres tú? Entonces pensé que era solo una colección de esos mágicos y la persona que estaba a cargo del museo dijo, Simon, vos dijiste que no querés hacer trabajo de curaduría, pero ¿por qué? ¿Y por qué no mostrás de África? Bueno, te puedo mostrar otros artistas que no son parte de esta exhibición. What is the Moleskine Project? ¿Qué es el proyecto Moleskine? It's funny. Es algo gracioso. Algunas personas teníamos algunos sponsors que se llamaba Wikiafrica
invited me once to y give a lecture. me invitaron una I said, vez why not? a dar una I charla, invited entonces yo an pensé, bueno, artist. ¿por qué no? Yes, we're gonna cut soon. Y This is sí, my vamos last. vamos a cortar Yeah. pronto, esta es la última. What gonna do? Sí, sí, lo vamos a hacer. Because I saw that. Porque vi que había alguien. I'm a curator. Okay. Soy un curador. So I was like, what the fuck am I going to tell? Entonces lo que voy a decir, Okay. bueno, No, so you should have said. deberían haber hecho. So I'm like, what am I going to Entonces, do? So bueno, I lo asked que an voy a artist to hacer come with es, me, le voy a pedir a and un artista que venga the day conmigo, before the conference, y he el came to día me and antes said, de la "Simon, what conferencia are we me going dijeron, to talk about?" Simon, ¿de qué vamos a hablar? Y dije, Let's check no this Wiki sé, Africa bueno, thing. veamos And we checked esta the Wiki Africa thing. Wiki África, And, esta there cosa de was Wiki África, y a había paper on un ensayo, un African artículo artists. sobre I said, artistas "Great, this africanos. is Y what dije, we're ah, gonna do. We're genial, gonna esto es lo que kill the thing." vamos a hablar, vamos So the next day, a I exterminar gave a esto. definition of my friend. Entonces So this guy di come una from definición Africa, sobre mi from the amigo, Bassa dije people, que which viene are de Bantu, África and his work is y su colorful trabajo and very powerful and there's a es bit muy of magic. poderoso y lleno de And magia my y friend colorido. said, "Fuck Y mi you. amigo I me was dijo, in the anda a la Beaux-Arts in mierda. Paris, but I don't Yo know. estaba en Beaux-Arts Everybody en laughed, París but it was y todo el mundo se destroyed. rió y But then the sponsor of the thing destruyeron. came to us and Y said, después el sponsor vino a nosotros y about nos dinner? dijo, So we y had si a dinner, cenamos, we started to blah, blah, entonces blah. bueno, And estábamos then, en la cena y what empezamos I a bla bla told them bla. when it comes Y les dije, to bueno, make project, I said, cuando se what trata would de you- proyectos, what would you ¿qué do? harías? And I told them about the Y les solitude dije I've been encountering que since sobre la I've soledad been que había estado, traveling. con la que me había estado The encontrando solitude of the desde que kids. viajaba tanto, la The soledad solitude of the de los kids are niños. living in a Entonces creo que he non-critical estado viviendo milieu. en una They do a painting época or they do whatever, no crítica. and the specialist, the local specialist will Entonces tell them, "It's nice, cuando el or espacio something de else." lo local es lo So they local, have a critical discourse. entonces I no told them, había un what I would discurso be interested to crítico do y is, lo que yo dije que me is to interesaba create a hacer parallel es school crear in order to un give lugar a bit of critical en el discourse que haya to the young un writers, lugar para artists, whatever. el discurso And, crítico I para name los it At Work. jóvenes, para los So I artistas finished to be jóvenes. lazy at work. Entonces And, ya no the quería thing, because ser we más have a vago sponsor, y estaba concentrado en el trabajo The y exercise había for them un is sponsor. always whatever they do. I had a El ejercicio biologist, I tiene have a que ver physicist, con lo que I se had hace, people who entonces wanted tenía to un be, biólogo y un físico. painters, etc. So whatever Entonces, your project bueno, is, el you have to be proyecto able to translate it into es algo en lo que, bueno, a uno tiene que Aquila, estar listo para poder notebook. realizar la traducción de lo que So, significa. This is what, Entonces, this is esto what es lo it's all que about. And this is what de we're esto going se to do trata next year todo y es lo que in vamos a Buenos hacer el año Aires. que viene en Buenos Aires. ¿Alguna pregunta o comentario? Sí. Hola, Simon. Me gustaría preguntarte, hablando de Jointing in Progress, ¿cuál sería tu consejo para curaciones futuras? I was having a drink with Jimmy Baldwin once in a cafe. Estaba and tomando there's this algo young girl con who Jamie came, Baldwin una vez y se interrupted me us, acercó un because joven this y is how me young people dijo, are. And, con esta she said, "Oh, cortesía Mr. que tienen los Baldwin, jóvenes, oh, me I dijo, love your work ay, so much, Baldwin, etc. Baldwin, me I want encantan to be tus a writer. trabajos, quiero Any ser advice?" escritor, ¿me darías And algún Baldwin looked consejo? at her Y and said, Baldwin la miró y le "Write." dijo, escribí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Usaste muchas palabras que me gustaron mucho, incluso las he trabajado. En vez de chic usé glamour en lo que sería la periferia de Buenos Aires, en provincias muy alejadas, que incluso miraban a Buenos Aires como epicentro, teniendo por ahí Asunción, otra capital de otro país, tal vez que no tenía lo chic o lo
el glamour que podría tener Buenos Aires, y un poco la idea cuando trabajé fue generar esos puentes, esas interconexiones, bajar esos muros tácitos que tenían las regiones en las cuales periféricas en las cuales trabajé, generando un poco ese ser, estar, ese yo, esa primera persona, ese we. A la hora de trabajar con los artistas y querer encontrar esa singularidad que identifique estos lugares, me encontré con la formación globalizada, europeizante, en el interior del interior más profundo. Y fue muy difícil encontrar una singularidad que dialogue con el contexto que le correspondía. Si no dialogaba con un receptor lejano europeizante, la globalización. ¿Cómo trabajás con estos artistas? ¿Encontrás estos artistas? ¿Cómo los localizás? A mí me costó mucho encontrar un poco lo que cuando trabajé de curadora, en este momento estoy siendo más artista que curadora, me costó mucho encontrar desde ese lugar de artista, y lo encontré un poco más desde el lugar del curador con intenciones, porque las curadurías finalmente tampoco eran muy diferentes a las internacionales. Generar una curaduría con un tinte, con un tono local, también me costó mucho. Yes, I'm a lazy guy. I don't Sí, look to yo look soy for alguien, una people persona vaga. wherever. No And me life is fijo unfair. en las personas y pienso When que I talk la about centers, vida es injusta. If you're living in Si Argentina, estamos I viviendo guess en Argentina, you si vos have to vivís come en to Buenos Argentina, Aires. bueno, creo que hay que Because venir a Buenos Buenos Aires is Aires. not ¿Por going qué? to come Porque to Buenos you. Aires no va a And ir a when you're vos. living in Buenos Aires, you might want Entonces, to go to New York, because New cuando York is not estés going en to Buenos come to Aires, you. vas a querer ir I a mean, Nueva York, porque Nueva York no va a What I venir a mean vos. by life is unfair A lo que me is that refiero not cuando digo que every la vida no artist es justa need es to be que in a no museum or todos los should be in a artistas deberían museum. estar en un And museo, so we should not be like y entonces no like deberíamos cacciatori, ser hunters como looking cazadores for, buscando that, marvelous indigenous artist who's living in a ese end of artista Patagonia. indígena maravilloso viviendo en la Patagonia. Lo que sí tenemos que hacer, lo que hago yo por lo It menos happens es by accident. buscar a But, quienes tengo There's a one mano. thing I'm clear about. Pero I hate si hay algo que villages. tengo claro So I es always que travel in cities, odio las but every now and villas, then los happens pueblos, that I meet somebody entonces in the siempre city that is viajo from a en village. ciudades y a I mean, veces and this is encuentro a not gente de really pueblos en las my ciudades, pero preoccupation. esta no What es I'm realmente mi interested in preocupación. is Lo que artists me I'm interesa interested in. es el If I arte, bump to them, fine. If y I si me don't, encuentro con ellos, I'm not going genial, to y go si no me and encuentro look for con them. ellos, no voy a ir a And, buscarlos, the territory I'm working on porque el is territorio en el que estoy trabajando kind of vast, so I have es enough to bastante feed, amplio, entonces my- tengo lo my suficiente como preoccupations. para llenar y completar mis One day there was a preocupaciones. misunderstanding. I was Una vez hubo giving una a especie lecture de somewhere, malentendido and there's a porque yo lady estaba who dando asked me, una charla y what una I thought of señora an me preguntó artist qué who would be pensaba de unknown un and who would artista have a lot of talent, que etc., tenía etc., mucho but his own life talento y would que be era unfair because he conocido, never pero met this and que that. su vida And I no told había her, sido as I thought justa it, porque nadie an se había artist enterado that I sobre don't esto, know y is an artist that does not exist. yo le contesté So what she que un understood artista is que that yo I no was conocía saying, no I existía later para mí. discovered that she was talking about her Entonces husband. después ella me comentó que But estaba what hablando I sobre su wanted to marido, say pero was lo que not yo that quería the artist decir did not exist no per era se. que It was el simply artista that per se what I no don't existía, know sino does not que exist. It's lo que not yo in no my- conozco and no I only existe know para what I mí. know. Yo And I think solo that this sé is lo que part of, conozco, y esto es parte the unfairness of things. de But, la I injusticia de las believe cosas, that, pero creo despite what people might que a think, pesar de lo que la gente pueda And I'm not llegar a saying it in a pensar, romantic y no lo estoy manner, diciendo de forma people who need to romántica, create la gente que will create. necesita They don't crear need a va a museum to crear, create. no necesitan un This is museo why para it's crear. at times amusing for me Por when eso you're es in gracioso China que giving a estar, por lecture ejemplo, en and China somebody dando una when charla comes y the alguien time of se me Q&A, acerca a guy cuando, raises his hand and o says, alguien "I'm pregunta a en el retired momento de Q&A artist. de las I want to preguntas. ask you this." Me dicen, quiero ser Retired artista. artist. Soy un artista That's a nice jubilado. Y yo les oxymoron. digo, ¿artista But, I jubilado? mean, ¿Qué there are oxímoron ways más and ways particular? to Pero curate.
Hay distintas formas And what también de is, ser curador. Interesting and important Y lo is for interesante, lo a importante curator to be es que un as curador many as possible. Because tiene que every ser curator todo has lo a máximo different que view pueda, and a porque different, cada curador tiene un sensibility. punto de vista distinto, una There sensibilidad once distinta. upon a time, there Entonces, were moments where hay Europe was momentos curating, en Africa que Europa curating, estuvo Arab world curando, curating, everyone. el And, mundo árabe and también, slowly África también, people cualquiera, started to y de curate a poco la themselves. gente empezó a And it ser changed su autocuradora. the paradigm, Y and it esto changed cambió el the things. paradigma y cambió And, las cosas. there was a moment where Y hubo there un were momento no en que fathers or no mother había to padres kill. o madres a Now, quienes matar. I'm one of them. I mean, one to be killed. And this is why I'm telling to the kids who are coming. Entonces And the ahora more les digo a los will be niños que se coming, me the better, acercan, because then cuanto más se there'll me be so acercan many mejor. voices. Entonces And va a maybe haber those muchas más artists in voces that por place over escuchar there y va a haber will have their artistas curator too. que van a tener a sus But curadores again, también. we have to create from where we are. Entonces tenemos que I mean, crear it's easy desde for me nuestro to say, I don't punto need de New York, or I vista. don't need Buenos Aires, I Es don't fácil de need decirlo a Paris. mí, yo It's not necesito my de fault. Nueva York, Buenos This is where I Aires, live. París. So No, I think yo nobody should creo need desde el lugar donde nothing but vivo. to do his craft. Entonces cada To uno hace finish, su arte, I su was in artesanía Cameroon desde donde puede. doing Y this para finalizar quiero Cameroon comentarles que estaba en Covenant Camerún issue. haciendo esto. And to be honest, I was Y para unfair serles compared to the other honesto, countries. I came esto once, era I showed things injusto. a crap. Estaba en desigualdad I de came condiciones twice. con otros artistas. The third time I was like, I'm not Y happy la with tercera this vez issue. dije, no, la verdad es que And esta there's this guy problemática who no told me me tiene muy there's a- contento. Y este hombre que there's a me guy who's a dijo, bit, esto es he's un hombre out of que the art está fuera Imagine the art milieu in del Cameroon in, el arte en 90s. Camerún en los And he's a 90. bit, Y I said, let's go. And I met yo le the dije, most vamos, hagámoslo. balanced guy I've ever Y met in la verdad es que Cameroon. conocí a un hombre Of muy course, he was valioso given the cover en of the Camerún. magazine. Él me estaba 3 months dando later, la he cobertura was de la invited at revista the después Liverpool y a los 3 Biennale. meses me And it was invitó Pascal Martin a la Camus, Bienal de who was considered Liverpool in Cameroon by the so-called y él artists consideró to be a crazy que guy yo who was era not an un artist. artista de Camerún Because they were painting like y ellos estaban Picasso refused to pintando paint a century lo ago. que Picasso se había things rehusado a pintar. Entonces estas cosas pasan